Vamos a invitar a Baitiare. Pucha, no me alicé el pelo, se nota. Esto es como, a propósito de liderazgo consciente, a propósito del tema, yo creo que nosotros necesitamos un SOS urgente en nuestra vida y, Esto es y día. nos cuesta pedir ayuda. Es el tema de hoy. A ver, voy a correr un poquito la cámara porque estoy en otra parte de la casa. A propósito que Dieguito tiene sus terapias ahora. Bueno, primero, buenas tardes. No vamos a dejar de hacer estos vivos si nos permite, si nos permite la esencia del liderazgo que tenemos también, porque a veces también es dejar ir o dejar soltar está bien. Lo primero es como presentarnos como siempre en cortito de Lin Muñoz, coach sistémico, tenemos varios, o sea, ya este es como el quinto programa, que vamos a tratar de perfeccionarlos, pero nos cuesta porque no somos influencers innatas. Sin embargo, lo intentamos. A ver si puedo poner un filtro que sea, que me veo tan pálida con tanta cosa. Ay. Eh, Preséntate, Baiti, para que así cortito y avanzamos con nuestro Eh, tema. bueno, yo soy Baitiare y hoy día voy a estar acompañando a mi hermana en su espacio de lives que está haciendo todos los jueves. Bueno, es nuestro espacio, no es mi espacio. Todo porque no alcanzaste a... Este no es mi espacio, este no es mi espacio, no alcancé a ir a la peluquería ya. Bueno, en fin. Tema del día de hoy es a propósito de la mirada sistémica y de lo que hemos estado hablando por harto tiempo, pero que en el fondo es como una conversación un poco silenciosa, digo yo, y silenciosa de los líderes en este liderazgo consciente, que yo encuentro que cuando se abre la conciencia sistémica en el mundo, individualmente también podemos mirarnos cuál es el rol que ocupamos en nuestras vidas y ahí yo trato como un poco de poner el tema no solo al mundo empresarial, sino que como personas líderes de lo que seamos, o sea, empoderadas o que es lo que nos ponemos en la espalda, que nos permite avanzar y que en el fondo construimos una coherencia de vida cuando tenemos digamos, una característica como de yo puedo todo y yo lidero esta familia, yo lidero este equipo, yo lidero esta empresa y entonces cuando las cosas funcionan o no funcionan, hacemos que pasen porque tiene que ser así y en el fondo tomamos todas las acciones que requiere el sistema para que con éxito funcione, ¿no? Exactamente. Y desde ese lugar es el tema de hoy, porque en el fondo varias personas me estuvieron llamando esta semana por el tema de la resiliencia, cómo se podían hacer charlas en el mes de la mujer. Yo creo que es un tema, no es un tema de la mujer, no es un tema de género, es un tema de la vida, y que en el fondo todos los líderes también viven espacios de soledad, que son espacios que son muy silenciosos, que no se conversan con nadie, porque en el fondo el liderazgo tiene en sí mismo un lugar que esconde secretos también. En el fondo, secretos de la decisión que hay que tomar, no la puede saber todo el equipo para protegerse, o sea, para proteger al equipo, para protegerse a sí misma, para no despertar miedos, o también porque el líder sabe todo lo que hay que hacer en los siguientes pasos y en el fondo no es necesario que el equipo se estrese con toda la información, pero desde ese lugar aparecen algunos elementos que son clave y si me pierdo en la parte como de la empresa y de lo cotidiano, nos vamos acompasando, Haití, porque ahí tengo mucha información en mi cabeza a propósito de lo que estamos viviendo hoy día también nosotras como mujeres, en esto que hacemos, ¿no? Que es como un simple cumpleaños del hijo que nace, que de pronto yo te he visto en el tuyo, tú me has visto en el mío y de pronto son espacios que nosotros tomamos, hacemos todo y todos nos dicen en qué te ayudamos y nosotros decimos tengo todo listo o yo Exacto. tranquila que yo avanzo. Entonces, en todos los espacios en los que nosotros creemos que somos los que sostenemos la familia, la Sí, casa, no te escucho.
Que yo digo que el espacio en que somos líderes, porque al final estamos en la cúspide para llevar un proyecto, el que sea, el que preparar la once, el cumpleaños, lo que fuese, al final en ese momento estamos, y en ese sistema estamos ocupando el rol de líder. Efectivamente, si lo llevamos al cotidiano, ¿no? En el caso de las empresas, yo he tenido un par de encuentros con líderes que llevan grandes números de personas y tienen que movilizar la transformación organizacional de muchos espacios. Sí. Tuve algunas reuniones y entrevistas a propósito de un capítulo que tiene Claude en el libro que habla del mundo de la salud. Me junté con una de estas líderes y hablamos mucho respecto al espacio solitario en el que se habita, en algunos momentos en el que se siente fragilidad. Y parte de lo que conversamos juntas, porque yo también me considero que soy una líder en ese lugar, o sea, por eso hice el video de este vivo contando un poco mi historia del roble o de mi coherencia del roble, y, y conversamos a propósito de lo difícil que es pedir ayuda a otro o simplemente en el coaching sistémico hablamos de cómo creamos sistema ético y el sistema ético se crea cuando uno comenta, sabes que no me siento bien este día para poder avanzar en esta estrategia o controlar tus indicadores o avanzar al siguiente paso y no somos capaces de decir no soy capaz. Entonces, como no somos capaces de decirlo, lo que ocurre en el sistema es que hay algo que estamos viviendo que es oculto y entonces se crea un sistema que no es ético. Es súper interesante porque muchas veces se oculta para proteger, pero al final no estamos protegiendo. Estamos creando un sistema que la gente sabe que te pasa algo, pero y además tenemos señales que también no son buenas porque en el fondo no estamos bien en coherencia con nuestra vida. Y a veces lo que conversábamos con esta persona es inconsciente, o sea, tampoco es algo que nosotros, o sea, por eso que queremos ir cada vez más hablando de este tema, con Claude, lo pusimos en un capítulo del libro y todo, porque ahí hay un espacio que habitar que tiene que ver también con validar que otras personas te pueden ayudar. Porque es súper heavy. Siempre la gente se pone en un lugar que tiene que ver con que no, yo necesito hacerlo porque tengo que ayudar a la gente, porque tengo que, además, no quiero poner nervioso en esto, tengo que avanzar en esto otro, y yo soy el líder, yo soy el que tengo que sostener todo esto. Eso es súper lindo como poesía, pero si nos vamos a la sombra, es quién soy yo para creer que los otros no son capaces de poder con mi problema. ¿O quién soy yo para no poder habilitar a una persona a que también me acompañe en un proceso de debilidad? Y hoy día estamos en una era donde apareció la tecnología y tú conversas con ChatGPT y le puedes decir a ChatGPT, o sea, lo que tú quieras y te aparece, o cualquier otra tecnología, Sí. y te aparece desde, a ver, ya, y te aparece, esto de los filtros, no, este no me gustó tanto, perdona, pero es que igual hay un poco más natural. Te aparece lo que tú quieras, o sea, te hace una sesión de psicología ChatGPT, o sea, tú le dices me siento solo y ChatGPT te puede decir, o sea, todas las cosas que tienes que hacer y mira, estamos tan encerrados, ya veníamos encerrados y hoy día estamos en una lógica de también aislamiento a propósito de que todo lo podemos preguntar a la tecnología o a la inteligencia artificial, entonces el riesgo de liderazgo en soledad es mucho más alto, Totalmente. de no conectar con los otros y poder decir, uff, ¿cómo puedo mirar distinto? O sea, es tan heavy. Y yo le contaba a esta persona del mundo de la salud a propósito de mi experiencia. Yo dije, ¿sabes qué? Hace exactamente 12 años que no me sentía como me sentí en la Universidad Andrés Bello. Porque viví una experiencia con Dieguito de un estudio que le estaban haciendo en su cuerpo y me sentí muy vulnerable y ahí apareció en mí lo mismo que me apareció en la clínica Dávila en esa época cuando él nació, que como tengo tanta experiencia en el mundo de la salud, más encima trabajaba con un equipo que era experto, que era mega genial, entonces yo sabía todas las normas de calidad, entonces lo que pasaba era que me acuerdo que yo le medía la leche al niñito, y un día, por ejemplo, una enfermera se equivocó y en vez de poner, no sé, un milímetro más, y yo sabía que era un milímetro menos,
me volví tan frágil, pero yo ahí salí como desde un lugar de luz que ya conocemos, que siempre me trato de conectar a cómo lo podemos hacer mejor juntos. Y dije, esto no puede ser, o sea, le están poniendo mal la leche a mi hijo, o sea, están diciendo que mi hijo come más de lo que come. Y entonces esto es terrible, y me acuerdo que esta persona del mundo de la salud me fue a ver a la clínica, era mi jefa en esa época, y me dice, Evelyn, siéntate, cálmate, te quiero decir lo que te está pasando, o sea, tienes tanta experiencia en esto, que te estás poniendo como si fueras una persona que, o sea, como si se fuera a morir, Dieguito, por un milímetro más, un milímetro menos. La gente se puede equivocar en eso. Hay cosas más importantes que tienes que ver ahora, que es sacarte leche, que es estar en conexión con tu hijo, y ese milímetro más, milímetro menos no pasa nada. Fíjate que yo hoy día pienso, menos mal que ese día acepté su visita, porque yo no aceptaba la visita de nadie. Yo no aceptaba la visita de nadie porque sentía que nadie podría aportar algo a mi vida, porque yo me sentía total y completa para acompañar a mi hijo. Mm. Y ese momento me marcó, pero tan heavy, porque yo encuentro que le di leche a Dieguito hasta que tenía como 2 y tantos años, igual que tú, pero con las dificultades que yo tuve, digamos que fueron obvio distintas. Y cómo alguien te puede sacar de ahí y también dar otra perspectiva, cómo desde la humildad también poder aceptar, bueno, y si alguien me dice algo totalmente distinto. Es que ahí yo creo que tomaste una palabra súper clave y es la humildad, porque al final los líderes y todo lo que se sienten en el interior y desde que cómo que me permito ayudar o cómo no me permito ayudar o quién creo que es él para que se ayude a sí mismo, para que cumpla la meta, para delegar, etcétera, sí o sí va de la mano con el ego del líder, po, o con el ego de la madre, o con el ego de la persona que cabeza la situación. A eso me refería, que no es tampoco un ego visible a los ojos. O sea, yo no creo que la gente diga, no, porque yo soy mejor que esta persona. Claro. También pasa, ¿no? O sea, yo he visto, tú sabes, yo he trabajado con miles de líderes y hay algunos que dicen, esta gente no sabe, no entiende, y es un líder que, digamos, está en un lugar de narcisismo que es muy el otro extremo. Y desde Mm. ese lugar, de hecho, creo, todavía no he leído el libro de Lalita completo, pero creo que el narcisista no alcanza ni siquiera a sentirse solo en ese sentido. O sea, el líder, Él es su propia compañía. yo estoy hablando como muy del liderazgo consciente. El liderazgo consciente desde ese lugar es muy difícil que alcance a ver, oye, pareciera ser que estoy siendo, tengo un poco de ego pensando en que otro no me puede ayudar. No alcanzan a ver eso porque lo que ven No. ellos en el liderazgo consciente es cómo puedo acompañar a este equipo sin dañarlo, y yo estoy sola. Y hoy día yo hice la analogía, fíjate, de la vida que me pasé, porque en el fondo me doy cuenta yo creo que me di cuenta hace unos 12 años atrás, de la coherencia del roble, ¿no? Que cuando te digo tengo un árbol que se llama roble, mi empresa le puse New Oak, un nuevo roble, pero hoy día desde la mirada sistémica todo el rato digo, un roble es hermoso, crece, tiene ramas enormes, da un montón de sombra, cobijo, un montón de seres vivos que están bajo de él. Y yo en mi coherencia de roble, con cuerpo de roble, yo lo digo así porque realmente mi coherencia era cuerpo, emoción, lenguaje. Todo era sostener, todo era duro porque es un tronco que crece hasta arriba. Y por otro lado, todas las ramas daban sombra. Pero cuando nos vamos a la analogía sistémica, como coach sistémico, la sombra que provoca, o sea, alivio en día caluroso, eh, Descanso, descanso, plenitud, calma. exactamente. Y desde esa plenitud, familiarmente hablando, estoy hablando en la familia que yo tuve, que tengo, mis propios padres, los todos, digamos, El sistema completo. el sistema completo, incluyéndote, o sea, es decir, desde ese Sí. lugar estás tan tranquila y tan calma porque hay alguien que te hace una sombra perfecta, pero esa sombra no te deja crecer.
No hay ninguna posibilidad de que crezca un árbol al lado de un roble que le da sombra. Igual de robusto, igual de fuerte, igual de grande o incluso más que lo supere, imposible. O sea, yo creo que ni plantitas tampoco, o sea, a las plantitas les es muy difícil. Obvio que la microbiota, los honguitos, etcétera, claro que sí persisten ahí, pero no hay ninguna posibilidad de que de un roble ya construido que dé constante sombra, nazca al lado un roble igual o mejor. Entonces, es súper heavy lo que estás diciendo, porque en el fondo desde el amor tú cuidas, desde el amor tú te abandonas, porque en el fondo, Sí, más allá si salimos de la planta en sí misma, igual hay un abandono de tu propio autocuidado para cuidar a otros. Y ahí aparece una palabra que me parece súper interesante de la resiliencia a propósito de obvio, obvio con mi historia que tú ya conoces, que tiene que ver con 10 años primero trabajando en una empresa donde el líder era un ex militar del ejército que luego fue culpado por la muerte de Víctor Jara y era una sí, persona en la que yo tuve que construir mis primeros cimientos como role porque tenía que estar sólida frente a un aprendizaje que tenía como mujer y como niña en esa época, que eran, tengo que ser muy fuerte, tengo que ser muy grande para que todo lo que ocurra aquí no dañe a ninguno de estos trabajadores. Y protegí mucha gente en esa época, pero a un costo que en solitario, porque yo recuerdo la oficina que tenía, además es una oficina en solitario en una fábrica, que yo pedí que la construyeran de una manera que pudiese ver a todos los trabajadores para que cuando llegara el gerente, yo saliera inmediatamente por si ocurría algo que fuera un inconveniente, un daño para los trabajadores. Dicho así, cuidaba sus pensamientos, sentimientos y su actuar. sí. Y desde ese lugar, eh, al final del camino, cuando yo descubro, porque en el fondo también con el aprendizaje y el desarrollo, digo, de ir haciéndose cada vez mejor persona en el sentido más global, porque yo creo que todo el dolor que puedo haber tenido en esa época, solo sacamos aprendizaje, ¿no? Porque al final ahí te vas reconstruyendo, por eso yo digo el nuevo rol. Porque al final, cuando uno mira en ese minuto, dice, tengo que seguir protegiendo a mi familia y tengo que seguir decidiendo quedarme en algún espacio que puede ser incómodo, pero quiero seguir protegiendo a mi familia y a los trabajadores y el sistema. Y cuando te das cuenta, eso es súper, no me arrepiento, ¿eh? Pero para mí es doloroso darme cuenta, por ejemplo, en mi forma familiar más de cuando ya tuve mi familia con Dieguito, con su padre, qué sé yo, es darme cuenta de, tal vez si hubiese salido antes, tal vez Diego, padre, se había desarrollado mucho más rápidamente, porque en el fondo él estuvo en una cúpula a propósito de sus dolores y de sus sufrimientos más, digamos, de enfermedad. Él hubiese salido mucho más rápido a ver el mundo, pero él estaba encerrado y en el fondo yo también me sentía culpable de decir, bueno, entonces finalmente no le permití volar a otro lugar porque le di tanta sombra y tanto cobijo. Mi pollita. Está llorando mi ahijada, entonces no me es posible ser indiferente. Pero ella tiene que crecer. No Ella podemos ser tiene su que, roble. no podemos ser su roble, pero tiene 3 años. Yo creo que el liderazgo no puede ser tan chiquitita. Ella tiene la herramienta. Bueno, todo esto me lleva al pensamiento, a la conversación que tuvimos hoy día en LinkedIn, que tiene que ver con la resiliencia, Ujú. que en el fondo, de alguna manera, estamos tan acostumbrados, los líderes que tienen todas las capas puestas para poder avanzar y qué sé yo, no pasa nada si nos caemos, de levantarme. Vamos a salir adelante y tenemos esta cosa como de, sé que lo puedo, sé que todo lo puedo. Si construí esto y construí lo otro y si se derrumbó lo voy a armar de nuevo. Sé que se puede, pero en ese sé que se puede, solo sé yo que se puede. Sola puedo, contigo y con 10 más. Y eso es tan heavy
Me están escribiendo y lo voy a tener que poner después, no molestar, porque además es mi mamá. En fin, bueno, es súper heavy porque no nos damos cuenta que no incluimos a los otros. Y ahí para nosotros con Claude, cuando escribimos este capítulo del mundo de la salud y que está Socas acá con nosotros escuchando el programa, gracias Soca que está con nosotros porque hemos trabajado largos periodos con ustedes muy, muy hermosos de trabajo sistémico. La Reliance es un espacio de habitar el cómo nos conectamos con otros y hacemos un entramado para crecer juntos. Nosotros desde la mirada sistémica, y eso tú también lo compartes porque eres parte de este sistema de la formación, creemos que, si, que ya la época en la que estamos viviendo, si no es con otros, no existe. Nos vamos a desaparecer en el fondo, porque en el fondo podemos quedarnos en nuestra casa y tenemos un montón de cosas por hacer con la inteligencia artificial. ¿Cuántas personas ya no salen de su casa? Y yo te digo, bueno, te mandé varios links a propósito de la gente que hace crecer sus negocios vía inteligencia artificial y que no necesita salir de su casa. O sea, que te cuenta que van a viajes, no sé qué. Bueno, todos los viajes son inteligencia artificial. Entonces viajan a través de la inteligencia artificial, es una locura, o sea, ni siquiera viajan. Entonces, yo digo, obvio hay gente que debe decir, no, pero esa gente está loca. Bueno, pero, o sea, podemos llegar a ese espacio desde un lugar de soledad. Entonces, la Resilience habla, más que habla, es una filosofía de mirar la vida en conjunto con otros. Y es Pero, como, pero, dale, pregunta, ¿respetando la jerarquía o más en paridad? Es decir, el avanzando líder baja, o sea, todas las empresas tienen ciertos niveles de jerarquía. sí, Y desde ese lugar podemos instalar una mirada de circularidad en cada uno de los procesos de trabajo en conjunto. ya, Nosotros ahí encuentro que hacemos mucho énfasis porque está bien, el mundo de la salud requiere tener, por ejemplo, niveles jerárquicos. Obvio, hay una sí. persona que toma una decisión, hay otra persona que pasa la pausa de seguridad, hay personas que hay que respetar antes de entrar, el lavado de manos, todas las cosas tienen procesos, protocolos, jerarquías y todo. Pero nosotros a través de la Reliance, en cómo se conecta el equipo uno con el otro, a propósito del liderazgo en soledad, cómo hacemos que los líderes aparezcan a lugares donde tienen que ser capaces de escuchar a los otros desde un lugar de humildad, es decir, doctor, no puedes hacer esto. Mm. Oh, doctor, el doctor llega. Es muy difícil que un doctor diga, estoy cansado, vengo cansado. O sea, no quiero decir que en mi experiencia familiar un doctor cansado tenía que sacar un ganglio, centinela, y no lo sacó. No lo menciono porque llegamos a un gran acuerdo en el sentido de no mencionarlo, pero eso yo viví. Pero Y eso pasa eso con, eso es a lo que te referías con los líderes tienen algo en su interior que no, en definitiva, no cuentan, no lo ponen en un sistema ético, pero a propósito del coaching sistémico y de cómo lo invisible se hace visible, es como su interior se plasma en el sistema. Estoy cansado, no lo digo, no lo pongo en el sistema ético, finalmente no saco el ganglio. Eh, yo diría dos cosas. No es que desde el coaching sistémico vamos a hacer que los líderes aparezcan desde un lugar de vulnerabilidad, No, pero no, no. sí creo que ampliando el marco de referencia y poniendo a la luz donde hay sombra, empiezan a aparecer nuevas estrategias para que la realidad sea una luz más grande de trabajo en equipo. Por ejemplo, el día que a nosotros nos ocurrió lo que nos ocurrió, esto ya años atrás, yo recuerdo nítido que estábamos en una situación de pandemia y yo estaba en la clínica, no la voy a mencionar porque es muy grave lo que pasó. Ujú. Y yo veo a este doctor y yo tengo en mi corazón porque esta operación había que hacerla a las 9 de la noche Mm. y a las 12 de la noche todavía no se hacía. Y yo veo al doctor antes de entrar y lo miro y yo digo, pero ¿cómo lo van a hacer ahora? Yo lo veo cansado. Y, y ya, ocurrió todo lo que ocurrió, le sacaron el ganglio, pasó todo lo que tenía que pasar y después el resultado y después la ecografía y después no había, el ganglio nunca apareció, nunca lo pudimos analizar. Es que en realidad se sacó el ganglio, el problema es que se pierde después. No se sabe si salió, si se perdió. O sea, lo que pasa es que cuando ya no tienes el ganglio no había cómo demostrar dónde Sí. quedó. No hay trazabilidad. Pero no me quiero ir al ganglio. Lo que te No, quiero no, no. decir es que había un doctor
que se cree todopoderoso. Pero no lo quiero juzgar, yo no quiero juzgar a ningún médico. En ese caso, el líder inconscientemente dice, tengo que avanzar a la siguiente operación. Avanza a la siguiente operación. Inconscientemente no es capaz de parar y decir, estoy bien, un Mm, chequeo, estoy bien, necesito ayuda, necesito que alguien, porque es simple. Es demasiado simple cuando uno, algunas señales de que está necesitando es hoy, ridículo, pero tengo que ayudar a mi hijo a salir de tu casa. ¿Qué me puedes ayudar? Muchas cosas. Y terminamos afuera con nada. O sea, es como, o sea, ayúdame con esto. Es como también es como tener la conciencia y decir, estoy tan acostumbrada a hacer todo sola, ujú, y que cuántas veces nos han pasado accidentes con Dieguito que se cae fuera de tu casa, que tiene desniveles. ¿Y sí, por qué? Porque finalmente uno no dice, oye, necesito que tomen esto, yo salgo con mi hijo, ayúdenme. tal cual. Finalmente uno dice, mejor no hagas nada, yo sé. Y entonces el que te quiere ayudar pensó que iba a ayudar, pero después dice, mejor le ayudo sin hacer nada, porque me pidió que no hiciera nada, y no hicimos nada y terminamos haciendo el doble. Eso es como en lo cotidiano, te fijas, pero en la parte médica es tremenda. Y hoy Total. día, y hoy día lo digo en parte médica porque estamos hablando de situaciones que yo he vivido, y también en la parte de militar, porque también viví 10 años trabajando bajo, digamos, el liderazgo de un militar del ejército, que no tengo ningún juicio de valor que decir, y siempre lo he dicho, a lo mejor algún día diré algunas cosas, pero no es el motivo de este programa. Entonces, ¿qué más? Me pasa que falta como abarcar un poco el tema de la resilience. Que yo siento que algo así como para bajarlo como a quienes no conocen el término, es más bien como el líder hace que hagamos sinergia en esto de ir en el sube y baja, caída, situaciones, etcétera. Cómo con el equipo me permito, entre comillas, bajar y ponerme un poco también en paridad, pero manteniendo la jerarquía y haciendo sinergia con el equipo. Eso es. Es que eso es, al final en acciones que el equipo también, lo relevante de lo que acabas de decir, que en el fondo en ese espacio, finalmente que también hay un grado de vulnerabilidad porque, entre comillas, pareciera ser que ya no eres jefe, porque estás poniéndote en un lugar de paridad con los otros para poder co-construir juntos. Claro, Pero la verdad de eso es que lo único que hace es que te pone en un lugar muy alto de liderazgo consciente, porque la gente te ve desde un lugar más humano. Y digo más humano, pero debiese decir realmente te ve como humano, sí, porque por algo existe el término humanización, ya lo hemos dicho, o sea, si existe el término humanización es porque entonces somos animales que tenemos que ser humanizados, ¿sí? O sea, en la salud y todo este término lo hemos hablado varias veces con Claude. Entonces, no es más humano, es que te ven humano, te ven como desde una perspectiva de, ok, también puede estar aquí. Y también puede colaborar con nosotros en una situación que es muy cotidiana, pero que nos parece interesante. Y aparece la confianza. Y cuando el líder muestra vulnerabilidad con sus colaboradores pidiéndole ayuda para algo, olvídate, magia, pues. otro mundo, cuando no dice esto es lo que hay que hacer, es cómo lo hacemos, cómo lo hacemos. Yo recuerdo que los momentos más heavy que yo tuve trabajando en el mundo de la salud fue ver a mi jefa en situaciones en que se ponía como, ¿qué hacemos con esto? Necesito ayuda de todos ustedes. Para ella, todos los que estábamos sentados en la mesa eran puras personas, un equipo multidisciplinario, pero díganme cómo lo hacemos. Estoy muy mal con esto. Y a mí eso me ponía en un lugar de, wow, tenemos que hacer un entretejido juntos. Tengo que También, aportar de alguna forma también. pero no aportar a lo que siempre aporto, sino que aportar No, algo más grande. un delta de lo que ya vengo haciendo. Y desde ese lugar el liderazgo se transforma a un crecer juntos, acompañarnos y tener también, y ahí desde ese lugar, bueno, lo vimos bien desde el equipo, pero yo encuentro que en el liderazgo en solitario,
Fíjate que yo en mi propio desarrollo del roble, también creo que es interesante que los líderes tengan un pool de SOS. Sí. Y SOS tiene que ser una persona que validen y en humildad también poder decir, tener un contacto, amiga, otro líder, un colega que esté en su mismo nivel, también de poder decir, sorry, necesito mi ticket. Yo siempre digo eso, necesito mi ticket de tu escucha o de tu sostenerme. Sí, Que a veces nosotras no lo decimos, pero nosotras entre hermanas lo tenemos. sí, Porque a veces es como, este momento estoy mal. Como pocos momentos, pero son fuertes momentos. sí. Necesito esto otro y ya. No, no hay tanta explicación y ya sabemos lo que hay que hacer y cómo sostenernos. Y desde ese espacio yo digo, eso hay que replicarlo en el mundo también del liderazgo femenino, masculino. Digo femenino por sobre todo porque en las empresas el equilibrio entre el liderazgo femenino y masculino, Ujú. digamos, no es tan equitativo. Entonces las mujeres aún se sienten más solas. Y eso, yo no soy de las mujeres que va hablando de que por qué las mujeres no están en esos puestos, sino que más bien es un indicador. Sí. Menos mujeres se sienten más solas y cuando se acompasan, a veces, porque otras veces también es como, ¿cómo llego a este lugar? Y en vez de colaborar se compiten. Y ahí peor, más soledad porque ¿con quién hablas? ¿A quién le cuentas de tu vulnerabilidad? ¿Cómo creces con el otro? Porque muchas veces tu vulnerabilidad es la misma o es el espejo que tienes al frente con la otra mujer que está viviendo lo mismo que tú. Mm. Entonces ahí hay estrategias, yo digo, muy potentes en la mirada sistémica de cómo se pueden acompasar equipos, empresas, cómo se puede ampliar la conciencia sistémica cuando se viven estas, bueno, la formación en coach sistémico amplía la conciencia para llegar a estos espacios y también a través de la mirada sistémica instalando el autodiagnóstico en las empresas, trabajando los módulos de coaching de equipo o de organización que lo hemos hecho. Entonces me parece que es súper importante tener esa mirada como en su doble cara de lo que significa, todos decimos la resiliencia, no, es que ella es tan resiliente, es como una virtud. Yo no digo que sea malo, por supuesto que no, porque obvio que bien, pero de tanto que tú sabes que te caes y te paras, que ya, oye, incluso nosotros lo tenemos que en el extremo, es un freno de la transformación, Mm. es un súper freno, porque de tanto que te paras una y otra vez, tú sabes que no importa que te caigas, No te importa el fracaso porque ya estoy acostumbrada a parar, no sé. acostumbras. Me paro, me paro, me paro. Entonces, la flecha ya no la pones en el lugar que es, esta vez no quiero pararme, quiero avanzar y ir con todo. ¿Y cómo lo voy a hacer distinto? Para esta vez no caerme. Es distinto el relato, porque el otro relato es no importa, si me caigo me paro. Ya Sí. me ha pasado otra vez. En cambio, pero eso es en el extremo, ¿cierto? Es un freno de la transformación Mm. cultural, Potente, potentísimo. súper potente. Y en el caso de la Reliance, hace que, al contrario, juntos, más lejos, juntos nos colaboramos, juntos te, te presto, digamos, toda mi sabiduría, poder o todo lo que yo puedo darte a ti desde mi espacio, aunque sea tu empleado y aunque tú seas mi jefe, o sea, puedo ir contigo, Permíteme ir contigo. tal cual, tal cual. ¿Cuánto tiempo llevamos, Baiti? Porque nos hemos propuesto 30, 40 minutos máximo y no queremos aburrir a la gente. Sí, vamos en 31, 35. O sea, son las 7:39. Y partimos a las 7:05, 7 por ahí. No, partimos a las 7, lo que pasa es que nos conectamos a las 7:05. Bueno, no tenemos preguntas, ¿sí? Sabemos que estuvo Socas con nosotros y a mí me encanta que esté Socas porque nosotros hemos sido unos colaboradores eternos de Socas desde la pandemia, cuando estuvo Giovanna Gutiérrez como presidenta. Los, Ah, de ac- veras que también te acompañé. los acompañamos también a hacer todo lo que es la mirada sistémica y una estrategia a largo plazo muy poderosa y estamos siempre disponibles para ellos, para trabajar juntos. Y Mónica, Mónica, te agradezco que hayas estado en vivo. Nosotras cada vez tenemos tan poquita gente, pero para nosotras una es 1 millón.
y más adelante vendrán 1.000 millones y no pasa nada porque los programas que han grabado y Oye, sí, también estuvo con un amigo que es el Daniel Peña, así que un abrazo, estuvo conectado harto rato. Ojalá pueda ver la última parte que se perdió, que yo estoy segura que le va a servir. buenísimo. Sí, técnicamente se salió antes de que habláramos de ella. Algo tiene que ver con su sistema. Ya sabemos Totalmente. que no hay ninguna casualidad. Así que lo voy a mandar nomás a que vea el capítulo completo. Y lo otro es que evidentemente vamos a hacer otros capítulos de otras temáticas y también de lo cotidiano, que no pasa nada con hablar de lo cotidiano porque la mirada sistémica más la pongamos al servicio de la comunidad, más la gente va a poder ir haciendo un espejo de todo lo que hace para poder verse a sí misma y poder ver cómo colabora en este mundo y cómo se conecta con otros para poder hacer cosas más grandes desde un lugar de sabiduría y amor que permita que lleguemos más lejos, Totalmente. ¿cierto? Sí. Nos vamos despidiendo, ¿qué crees tú? Sí, nos vamos despidiendo y eso, Libro. libro. ¿Hasta cuándo vamos a dejar el concurso? ¿Hasta fin de febrero? ¿Y en Sí, marzo lo van a sortear? porque ¿Ya lo tradujo? sí, hoy día llegó la última parte, ya llegó a Amazon el libro Transformar sin traicionar que hizo Claude, ya fue lanzado en Francia, pero ahora llega a Chile a finales de febrero y nosotros nuestra idea es que todos los programas los que comenten, tú hiciste o hagan una pregunta respecto al tema que tratamos, están dentro del concurso. Todos los programas, y este es como el 5 creo, Baitio, ¿no? Sí. Y eso, nosotros les vamos a regalar un libro en cuanto llega a Club, que es en marzo llega a Club, pero ahí va a llegar físicamente el libro, a eso me refiero. Van a estar dentro del sorteo del libro, no les vamos a regalar a todo el libro. El punto es que Eh, eh, quienes hagan una pregunta o quienes hagan algún comentario respecto del tema del que se trató este live o los otros lives, va a estar participando por el sorteo del libro que estoy segura que va a ser un bestseller y va a ser un privilegiado por tenerlo de los primeros. Entonces, súper importante que hagan un comentario del live de hoy, alguna pregunta respecto al tema que vimos hoy y lo mismo en los otros videos. Si comentan en más de un video van a tener más oportunidades de ganarse el libro, así que eso. Además, todos los lives hablan de cosas diferentes y súper interesantes que son... que vamos tocando, de los temas de la formación Sí, sobre todo, porque intentamos de poner temas de mirada sistémica en lo cotidiano, pero también hay una formación de coach sistémico internacional que hacemos con Claude Rivas, que viene de Francia, y parte en marzo la número 20 edición latinoamericana, que es híbrida, presencial para los que estamos en Chile, y híbrida para los que vienen de otros países o España que también se ha sumado en las formaciones anteriores. Así que los dejamos invitados a todos los que quieran venir a entrevistarse, a conversar, a ver si quieren ser parte de este equipo que parte el 20 de marzo. a ver si les hace sentido también, no, no pasa nada si al final no lo son, pero igual es importante que si sienten el llamado, exploren, porque al final todo es totalmente sistémico. Total. Muchas gracias, Baitiare. Nos vemos el próximo jueves. El próximo jueves me aliso el pelo. Un abrazo. Que estén Gracias. bien, chao. Chao, chao.